en el camino, tu promesa, mi canción, tú vas conmigo, mi Salvador. En la tormenta te ofrezco adoración, toda la gloria a ti, Jesús. En el camino, tu promesa, mi canción, tú vas conmigo, mi Salvador. En la tormenta te ofrezco adoración, toda la gloria a ti, Jesús. Ahora te cantaré. Hola familia de Iglesia Vida Real, te damos la más cordial bienvenida ahí donde tú te encuentras, en alguno de nuestros puntos, en alguno de los cines o en tu casa o en tu vehículo. Hoy estamos congregados para adorar el nombre del Señor. Así es, y continuamos con esta serie Final Alternativo, donde nuestro amigo Gonzalo Chamorro nos trae esta prédica, un tremendo regalo, la justificación. Así que te invitamos a que no te pierdas nada de este servicio. Así que quiero invitarte a que alabemos al Señor como dice el Salmo 52:9. Te alabaré para siempre, oh Dios, por lo que has hecho. Confiaré en tu buen nombre, en presencia de tu pueblo fiel. ¿Qué tal si te pones de pie y juntos adoramos al Señor? Vamos con tus palmas acá. Hoy levantamos una canción de amor a ti, Señor. Dilo conmigo. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Vamos, levanto un aleluya. Mi arma es la canción en mí. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Todos juntos. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Vamos con alegría a confesar esta palabra. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya. Veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya. Aún sin saber el porvenir. Levanto un aleluya. Vamos, iglesia. Temor, pierdes control de mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Vamos a decirlo fuerte en esta hora y a confesar.
que Él está con nosotros. Cantando esto, cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Que se escuche, iglesia. Cantaré más fuerte. 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 Yo cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte. Hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte. Mi alma es la canción en mí. Cantaré más fuerte. El cielo peleará por mí. Cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte. Hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte. Mi alma es la canción en mí. Cantaré más fuerte. El cielo peleará por mí. Cantaré más fuerte. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida. Te invito a que levantes tus manos en esta hora y cantes conmigo, iglesia. Levanto un aleluya, Todo tiempo. levanto un aleluya, Tú vas conmigo. levanto un aleluya, levanto un aleluya. Hoy levantamos, Señor, una canción de esperanza, Señor. Hoy levantamos una canción de agradecimiento a ti, Señor. Y por eso, Señor, como iglesia, decimos en todo momento, Señor, aleluya, Señor, porque sabemos que tú vas con nosotros. Vamos con tus palmas acá. Oh, mi alma te adora. En todo tiempo yo bendeciré tu nombre. Tú eres bueno, tú eres bueno. Vamos, iglesia, con tus propias palabras dile: Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. No seré vencido, no seré. Confiesa en esta hora. Seré vencido. Yo no seré vencido, no seré. Y por eso decimos: levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya, más fuerte, levanto un aleluya, Enemigo frente a mí. levanto un aleluya, Hasta que no quede duda en mí. levanto un aleluya, Es la canción en mí. levanto un aleluya. Te damos a ti la ovación más grande, Señor, porque estás en este lugar, así como prometiste, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy. Así que ¿por qué no levantas tus manos y das gracias? Porque su presencia está aquí,
tú estás aquí, tú estás aquí. Bienvenido Rey, bienvenido oh Señor, te adoro. Y ahora digamos juntos, aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Puedes confesarlo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Con las manos en alto, aquí estás, traes sanidad, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando el corazón, te adoraré, solo a ti Señor, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, traes sanidad, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando el corazón, confiesa, te adoraré, solo a ti, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Levanta tus manos y confiesa quién es Él. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh Señor, eres milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Confesamos con fe. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Puedes decirlo con tu corazón. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Yo lo creo y lo confieso. Aunque no vea, tú estás obrando. Aunque no sienta, tú estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no vea, tú estás obrando. Aunque no sienta, tú estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás
sobrando. Aunque no vea, tú estás sobrando. Aunque no sienta, tú estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Dilo con toda la fe de tu corazón. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Confiesa, así eres tú. Oh, eres bueno, así eres tú. Todopoderoso, así eres tú. Así eres tú. Eres fiel, Señor. Así eres tú. Oh, así eres tú. Así eres tú. Puedes levantar tus manos. Creemos, Señor, que así eres. Creemos que así eres de bueno. Eres amoroso, Señor, y nunca, nunca tú nos dejas. Hoy queremos alzar nuestros brazos a ti, Señor. Eres un Dios amoroso y bondadoso. Dependemos de ti, Señor, completamente. Nada nos separa de tu amor. Es más alto que montañas frente a mí. Es más fuerte que el sepulcro y su poder. Más constante que la prueba y el dolor. Por siempre es fiel. Tu amor permanece y para siempre permanecerá. Satisface y llenará mi corazón. Y no tengo nada más por qué temer. Por siempre es fiel. Por siempre es fiel. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansa de mí. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansa de mí. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansa de mí. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansa de mí. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansa de mí. Tu amor no se irá. Si vivo o muero, estoy confiado y protegido por tu gran amor. Pagó mi deuda, pagó mi deuda y nada existe
poderoso nombre. ¿Sabes qué? El Señor es ese poderoso gigante que va delante de nosotros, abriendo camino, quitando cualquier obstáculo que te impida alcanzar el propósito y el plan que Dios tiene para tu vida. Yo quiero invitarte a que tú hoy vengas delante del Señor y le digas: Señor, necesito ese poder tuyo, necesito esa fuerza para poder romper esta situación, para esta enfermedad. Yo quiero que te tomes un tiempo ahí donde tú estás y juntos adoremos al Señor y le digamos: Señor, te necesito, poderoso gigante, para avanzar en este año nuevo, para avanzar en este proceso que estoy viviendo. En el nombre de Jesús necesito tu fuerza. Quiero invitarte a que nos tomemos un tiempo y le digas tú: Señor, te necesito. Señor, quiero que camines. Qué bueno es tener nuestra confianza en este Dios todopoderoso. Seguimos en nuestra serie Final Alternativo y quiero invitarte a que veamos la presentación de la serie y preparemos nuestro corazón, porque hoy nuestro buen amigo Gonzalo Chamorro trae una palabra de Dios para nosotros. Al inicio del camino, cuando era niño, mi miedo más grande era que me dejara el bus. O que me escogieran hasta de último en el partido de fútbol. Nunca fui tan libre como en esa palangana con mis primos. Al lado de ella, siempre sentí que volaba. Viví de todo en el camino. Como ese día en que vi a mi papá por última vez. Me prometí un montón de veces hacer más ejercicio, pero nunca pasé al segundo día. Viajé, conocí lugares increíbles, hice 1000 planes. Pero nunca imaginé llegar a este punto. La vida se me fue en un instante. El camino no termina aquí. Y por eso, no puedo dejar de estar agradecido. Sé que no merezco nada de lo que viene. De todas las bendiciones de mi vida, el regalo más grande es la salvación. Lo que está por venir no se compara con lo que viví. Y es que lo mejor del camino está por delante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Final Alternativo. Salvos por su gracia. Bienvenidos, familia Vida Real, a la serie Final Alternativo, Salvos por su gracia. Estamos muy contentos de poder compartir esta serie que pretende recordarnos la importancia de la salvación, la importancia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero por sobre todas las cosas, la importancia de no cansarnos de proclamar las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación que tenemos gracias al amor eterno que tiene Dios por su creación
creación y por supuesto por las criaturas que Él mismo ha hecho con sus propias manos y que Él ha visto que todo lo que hizo es bueno y bello. Estamos muy agradecidos por las dos entregas que tuvimos anteriormente, una con el pastor Ronnie Madrid y otra con nuestro buen amigo Rafa Valladares. Como ustedes recordarán, el pastor Ronnie nos puso en contexto las circunstancias del ser humano, la condición del ser humano es que si bien es cierto fue creado en un ambiente donde todo era bello, donde todo era bueno, donde la perfección estaba a la orden del día, no es menos cierto que el hecho que el ser humano tenga la libertad de escoger trajo una pequeña condición en Adán y Eva. Decidieron seguir las cosas que iban en contra de lo establecido por Dios y las consecuencias para la humanidad fueron terribles. Del polvo nacimos, al polvo volvemos y por lo tanto entra el pecado al mundo y el pastor Ronnie lo que hizo fue describir cuál es la condición pecaminosa del ser humano, recordándonos el capítulo 3 del libro de Génesis, como también recordándonos lo que acontece con el ser humano en el capítulo 1 del verso 18 en adelante del libro de los Romanos. Todos en realidad, hombres y mujeres, tienen la tendencia a hacer el mal y es muy difícil que los seres humanos busquen por su propia cuenta poder establecer una plena comunión o conexión con Dios. Por lo tanto, se nos ha definido el contexto de nuestras circunstancias. El pecado lo que trae es la muerte y la muerte es triste para nuestra realidad, triste para nuestra existencia y triste para nuestra condición como ser humanos. Así, también el pastor Ronnie nos recordó la importancia de recordar que ahí no termina la historia. La historia no termina en la muerte, sino más bien en la vida que Dios nos da gracias a ese primer evangelio o el protoevangelio de Génesis 3:15, donde se nos promete que de la descendencia de la mujer vendrá alguien que tarde o temprano restaurará todas las cosas. Y esa es la esperanza que nosotros queremos predicar, proclamar y no cansarnos de testificar, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de las iglesias, como se hacía antiguamente en los parques, en el trabajo, en las instituciones educativas, en cualquier lugar donde Dios nos permita proclamar esta buena noticia, es el llamado que nosotros debemos hacer. Nuestro querido amigo Rafita nos hizo una gran pregunta en la segunda entrega de la serie Final Alternativo. La pregunta es: ¿somos cristianos o nacidos de nuevo? Y fue interesante esa predicación porque nos hace recordar una gran diferencia. Una cosa es ser alguien religioso, una cosa es venir a la iglesia, otra cosa es aprenderse los himnos, los cánticos, los coros que alaban al Señor, y otra cosa muy diferente es decir que nosotros hemos nacido de nuevo y hemos experimentado las riquezas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El número, en última instancia, no dictamina si realmente nosotros somos hijos e hijas de Dios, sino más bien el comprender el auténtico significado del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la respuesta que nos dio Rafa fue un desafío y no solo un desafío, sino una tremenda exhortación a considerar si realmente nosotros somos personas religiosas o somos auténticos creyentes. Y esto lo digo porque realmente la palabra de Dios aparece 3 veces en las Sagradas Escrituras, el término cristiano, 2 veces en Hechos y 1 vez en Pedro. Y es interesante que recién el término cristiano comienza a popularizarse a partir del siglo II con el famoso pensador Ignacio de Antioquía, quien populariza el término y le da el siguiente significado. Cristiano es toda aquella persona que está dispuesta a padecer por una causa justa. En este caso, la causa justa es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y por eso la gran mayoría, a partir del siglo II de la historia del cristianismo, comprendía que ser cristiano era ser una persona que estaba dispuesta a dar su vida por esa causa. Así que, por lo tanto, en estas 2 primeras entregas hemos visto la condición del ser humano y las consecuencias del pecado, y en segundo lugar, hemos podido ver también la diferencia entre ser cristiano nominal o religioso y un auténtico discípulo del Señor, o alguien que realmente ha entendido el significado del nuevo nacimiento. Hoy quisiera reflexionar en uno de los temas esenciales y fundamentales de la tradición cristiana y, por supuesto, en uno de los temas esenciales que nos expresa la palabra del Señor, y tiene que ver con el tremendo regalo de la justificación.
La justificación tiene dos premisas fundamentales. La primera de ellas es que el hecho básico del cristianismo bíblico es que Dios perdona, y no solo eso, sino que también acepta a los pecadores porque nos declara justos. Y vamos a ver hoy ciertos elementos que son de suma importancia para poder entender el significado de la justificación. Pero antes de entrar al detalle de este tema que es de suma importancia, permítanme recordarles y recalcarles que a lo largo de toda la experiencia bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra que más nosotros encontramos y que distingue nuestra fe, que distingue nuestras convicciones y que distingue el mensaje de la historia de la salvación es la palabra perdón. Desde Génesis capítulo 3:15, el perdón es un elemento importante. Desde Génesis capítulo 6, donde Dios, a pesar de las circunstancias pecaminosas de los seres humanos, Dios decide prevalecer su pacto con el hombre. Dios perdona al pueblo de Israel. Dios perdona inclusive a aquellos que castigan al siervo de Dios. En el Salmo, por ejemplo, 32, verso 1, el texto bíblico dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se le perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Este Salmo 32 nos recuerda que tenemos un Dios que constantemente nos está perdonando. Este Salmo nos recuerda que nuestro Creador constantemente vela para que su creación, la humanidad, se vuelva a Él, y por lo tanto la palabra clave, querido amigo, querido televidente, todos aquellos que están en los diferentes puntos como en los cines, clave para poder definir el cristianismo bíblico es la palabra perdón. Y no solo en los salmos, también nosotros en el Salmo 32, también encontramos en el Salmo 130, verso 1 al 4, otro texto clave que nos comprueba la dinámica del perdón de Dios. El texto bíblico dice: desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor, presta atención a mi oración. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. ¿Se da cuenta, querido amigo, que la palabra perdón nuevamente se repite? Y también se da cuenta de que si Dios tomara en cuenta todos nuestros pecados y llevar una lista de todos nuestros errores que cometemos frente a nuestro Creador, no tendríamos realmente disculpa alguna. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es buscar hacer lo contrario a Dios. La naturaleza del ser humano, como lo describieron muy bien el pastor Ronnie y el pastor Rafa Valladares, es seguir lo que va precisamente en detrimento de la decadencia humana, el pecado. Y sin embargo, Dios, según el Salmo 130, nos perdona y nos puede declarar justo de acuerdo a nuestras percepciones de lo que entendemos por la justicia de Dios. Pero no solo el Salmo 130, no solo el Salmo 32 que ya hemos leído, sino que también el Nuevo Testamento y específicamente el Evangelio nos recuerda que Dios constantemente nos perdona. Por supuesto, nos encontramos en el Lucas capítulo 7, verso 47, en esa famosa escena donde una mujer con sus lágrimas lava los pies del Señor Jesucristo y seca con sus cabellos las lágrimas que ha enjugado los pies. Y el Señor le dice a los discípulos: por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hechos capítulo 10, verso 43. De esto dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que lo primero que yo quiero dejar en claro antes de ver el tema que nos convoca el día de hoy, el tremendo regalo de la justificación, es que a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la palabra clave que define la misericordia de Dios, la palabra clave que define el amor de Dios, el término concreto que define la teología cristiana es la palabra
perdón. Así que no podemos sacar de nuestras mentes la palabra perdón, porque Dios perdona y recibe al pecador, porque Dios perdona aún las faltas más terribles que son designadas en la propia palabra cuando hay un genuino arrepentimiento. Así que esto es fundamental, esto es esencial que nosotros lo podamos enseñar, que lo podamos predicar, que lo podamos transmitir, no solo dentro de la iglesia, sino también recordarlo a las nuevas generaciones que no han tenido acceso a estas buenas noticias, a la esperanza del evangelio, a que Dios ha prometido restaurar todas las cosas como ya lo ha hecho en la figura, en el mensaje y en la persona de Jesús de Nazaret. En Jesús nuevamente encontramos ese perdón desde Génesis 3:15 hasta el libro de Apocalipsis. Y esto es fundamental que nosotros lo vivamos, lo prediquemos, lo recordemos, lo testifiquemos de generación en generación. Como la ley se enseñaba en el Shemá, Deuteronomio capítulo 6, no podemos olvidarnos de dejar de transmitir de edad en edad, generación tras generación, de que el evangelio del perdón, de que la buena noticia de salvación desde Génesis hasta Apocalipsis está marcada por la misericordia, el amor que se resume en el perdón de Dios para con su criatura. Habiendo dicho esto, vale la pena entonces reflexionar en el tema que les anuncié al inicio de esta predicación. Y el tema es ese regalo, el tremendo regalo de la justificación. Y básicamente lo que hace el apóstol Pablo, a quien voy a hacer referencia, en una de las cartas que han sido consideradas como la carta magna escrita al apóstol Pablo a la iglesia que se encuentra en Roma, pues lo que hace Pablo en esta carta es poder explicar, utilizando un lenguaje jurídico, la doctrina o la enseñanza de la justificación. Y hoy vamos a aprender por lo menos 4 puntos que son de suma importancia para entender por qué usted y yo somos declarados justos ante Dios, somos declarados aceptos ante Dios, somos declarados bienvenidos ante nuestro Creador. Y por eso lo primero que tengo que decir, y nuestro primer punto en el bosquejo, que usted por cierto puede descargar en el código QR que va a ser mostrado en las pantallas, y también puede anotar su asistencia, a la cual se los agradecemos para llevar el control necesario. Aprenderemos entonces en el primer punto que para ser declarado justo necesito en primer lugar descubrir que la justificación de Dios nadie la logra por sus propios méritos. Repito, para ser declarados justos necesito descubrir que la justificación de Dios nadie la logra por sus propios méritos. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma y escribiéndonos también a nosotros el día de hoy, clarifica las circunstancias del ser humano. Como ya hemos visto con el pastor Ronnie, capítulo 1, verso 18 en adelante nos describe la condición humana. Y en el capítulo 3 del verso 9 en adelante también nos vuelve a recordar cuál es nuestra condición respecto a la justicia ante Dios. Y el texto bíblico nos dice lo siguiente: ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Verso 10, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Verso 13, lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Verso 14, su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Lo que nosotros vemos acá en estos textos son lo mismo que ya ha repetido en el capítulo 1 o que ya ha expresado en el capítulo 1 del libro de los Romanos, y lo vuelve a repetir a partir del verso 13. Sin embargo, lo que quiero destacar es que el apóstol Pablo les recuerda a la comunidad en Roma y nos recuerda hoy en nuestros días de que no hay ni uno solo que sea justo. Ni usted ni yo podemos declararnos aceptos por nuestras propias fuerzas, por lo que hacemos, por lo que somos ante Dios.
¿Por qué? Porque según Pablo, nuestra propia condición nos invita a hacer el mal. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a seguir principios que van en contra de lo establecido por la palabra de Dios. Por eso el autor recalca que no hay ninguno que sea justo, ni siquiera uno. No hay quien busque hacer lo bueno, lo correcto, lo que es agradable ante los ojos de Dios. Por eso yo les decía que este primer punto para entender la justificación, para entender el perdón, para entender la gracia, para entender la misericordia de nuestro Señor, es entender, es concebir, es ratificar de que para ser declarado justo necesito descubrir que la justicia de Dios no se logra por mis propios méritos. Quisiera poder ahondar un poco más en este aspecto, y para eso tengo 3 ejemplos que me gustaría compartir con ustedes. El primero de ellos es precisamente el autor de la carta a los Romanos, y su nombre es Saulo de Tarso o Pablo de Tarso. Es interesante cuando Pablo escribe la famosa carta conocida como la carta del gozo o la carta de la amistad, que es la carta que dirige a la iglesia de Filipo, conocida como la epístola a los filipenses. Y precisamente pensando en lo que yo puedo hacer para adquirir salvación, lo que yo puedo hacer para adquirir ese congraciarme con el Creador, realmente Pablo nos entrega un ejemplo fascinante. Capítulo 3, verso 3 al verso 9 dice lo siguiente: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Verso 5, mire y lea con mucha atención. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Verso 6, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Jesús el Cristo. ¿Se da cuenta lo que Pablo está diciendo? Yo soy el fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, circuncidado el 8º día, conozco la ley de pura cepa, entiendo a los intérpretes de la Torá, entiendo la tradición oral, entiendo la tradición escrita. Es más, me considero mucho mejor que los rabinos de la época, me considero mucho mejor que la casta de los fariseos porque soy fariseo de fariseos. Y si hay algo que tengo que agregar, diría el apóstol Pablo, me he constituido en perseguidor de esa iglesia o me he constituido en perseguidor de los cristianos. Es decir, si fuera por mi currículum, el ser declarado justo ante Dios, diría el apóstol Pablo, si fuera por las cosas buenas que he hecho de acuerdo a lo que yo considero que es bueno, entonces esa premisa guiaría a la conclusión de que sí es posible acercarnos a Dios. Pero lo que nos enseña la palabra de Dios, según Romanos capítulo 3, es que no hay ninguno que sea justo frente a Dios. No hay quien haya hecho lo bueno, no hay quien haya hecho lo correcto, no hay quien haya agradado en esencia cumplir y hacer la voluntad de Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Y por eso el apóstol Pablo recalca que a pesar de que tiene un gran currículum, realmente ha entendido y ha comprendido que por su propia justicia no puede adquirir salvación. Necesita de la justicia de Dios para poder entender, adquirir y concebir que somos declarados justos no por lo que yo he hecho, no por lo que yo tengo, no por lo que yo he logrado, no por mi currículum, no por mis estudios, no por mis cualidades o capacidades, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Somos declarados justos ante Dios por lo que Él ha hecho en la cruz, y esa es la base, la esencia de la justificación.
salvación por la fe. Así que por lo tanto este ejemplo de Pablo de Tarso, siguiendo su propia biografía, siguiendo su propio curriculum vitae o curriculum vitae, él entiende que por mucho que tenga logros en la vida, no puede adquirir salvación porque no hay ninguno que sea justo en la tierra. Todos siguen el mal. Un segundo ejemplo que quisiera tomar en cuenta y que está relatado en Lucas capítulo 18, verso 9 al 14, es el ejemplo del publicano y el fariseo. Así que les voy a pedir que me acompañen a tener esta breve lectura para que podamos entender la importancia de este primer punto que yo estoy relatando en este sermón. Recuerde, para ser declarado justo necesito descubrir que la justificación de Dios no se logra por quién soy, por lo que hago o por mis propios méritos. Verso 9 del capítulo 18 de Lucas. Luego, Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Verso 10. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy como los otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho y en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Qué interesante ejemplo podemos encontrar en esta breve historia que nos relata el Señor Jesucristo, entre aquel que creía que por sus propias condiciones, por sus propias premisas de entender lo que era el judaísmo correcto, por creer que era mejor que los demás, era justificado. Y lo que le dice el Señor Jesucristo a los discípulos es que realmente el publicano que se arrepiente, que entiende que por sí solo no puede hacer las cosas rectas ante Dios, sino que necesita de un mediador, necesita de alguien que lo pueda declarar justo, es perdonado. Y por lo tanto la humildad en este contexto del publicano es fundamental para reconocer que por mis propios méritos, mi propia fuerza, mi propio currículum vitae, mis propias condiciones, mis propias propiedades, todo lo que he conseguido a lo largo de la vida y de la historia no me sirven absolutamente de nada, porque no hay justo en la tierra, porque no hay quien haga lo bueno, sino es por medio del Señor Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario, y que por medio de ese esfuerzo expiatorio en la cruz nosotros podemos ser declarados justos ante Dios y podemos tener vida plena, podemos tener esa comunión que se había perdido en el inicio. Un tercer ejemplo muy breve que quisiera recordar y tiene que ver con la Reforma Protestante. ¿Por qué quisiera hacer mención hoy de la Reforma Protestante? Porque uno de los temas teológicos más importantes de lo que acontece aproximadamente en el año 1517 es el tema de la justificación por la fe. Y lo quiero recalcar porque en la Edad Media la gran mayoría de la gente tenía en su mente que la salvación se adquiría no solo por estar o por pertenecer a una institución, en ese caso la institución de la iglesia medieval, sino también creían que podía adquirir la salvación y podrían ser declarados justos por una serie de actos que ellos tenían que hacer para poder intentar comprar esa salvación. Por eso existían las ánatas, las colaciones, las perseveraciones, las expectativas, las dispensaciones, las indulgencias, la simonía, el nepotismo, las recomendaciones, el pluralismo, el absentismo, el derecho de viaje, el derecho de herencia y una gran lista que podría estar mencionando, donde los hombres y las mujeres tenían que pagar para poder tener acceso a la salvación, para poder tener la indulgencia y la justificación de parte de la iglesia y supuestamente de parte de Dios, un Dios que se veía como aquel justiciero que castiga a la humanidad pecadora.
De hecho, cuando uno estudia la vida de Martín Lutero, uno recuerda que las grandes aflicciones de Martín Lutero era que él creía que no era suficiente lo que hacía para encontrar la justicia de Dios en su propia vida. Por eso se hizo monje. Por eso comienza a estudiar a los grandes místicos desde el siglo II hasta su época. Por eso posteriormente se va a estudiar a la Universidad de Erfurt y finalmente llega a la Universidad de Wittenberg porque creía que estudiando más podría adquirir la salvación. Y todo va a suceder cuando, preparando un seminario acerca de la epístola a los romanos, se da cuenta que más el justo por la fe vivirá. Y rompe con toda esta estructura sacramental medieval y llega a la conclusión Martín Lutero de que la justicia de Dios no es por lo que yo hago, no es por lo que yo tengo, no es por lo que yo he conseguido, no es por mis títulos académicos, sino más bien la justicia de Dios se obtiene y se adquiere por la fe en nuestro Redentor, la fe en Jesús, la fe en el mensaje, en la muerte y en la resurrección de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Pablo tenía un gran currículum. Pablo era un gran judío de su época. Pablo, si nosotros tuviéramos que definirlo hoy, era un erudito, un académico, un intelectual que entiende que sus méritos sin Cristo no valen absolutamente nada. El publicano que se dice pecador y que ni siquiera tenía la capacidad de levantar su cabeza porque entiende que por sí mismo no puede lograr éxito en la vida. En contraste con el fariseo, cuyo currículum y cuya piedad pareciera ser una piedad excelsa en nuestros días, no le servía absolutamente nada, porque lo que yo hago y lo que tengo no me sirve para adquirir la justificación del Señor. Lo mismo pasa con Martín Lutero. Y Martín Lutero entiende que todo lo que yo he mencionado, desde las indulgencias, las ánatas, las dispensaciones, los pluralismos y el derecho de tener un obispo o el derecho de tener la presencia del acto sacramental de la Eucaristía, que me puede costar algo, lo hace acepto al Señor. Es solo por la obra de nuestro Redentor. Así que, queridos amigos, este es un primer punto que yo quería dejar muy bien en claro. Para ser declarado justo, necesito descubrir que la justificación de Dios no se logra por mis propios méritos. Un segundo punto que para mí es de suma importancia y que vale la pena recordar, y es que para ser declarados justos necesito entender que la justificación de Dios se recibe por fe. Acompáñenme a Romanos capítulo 3, verso 21 al 23. Pero ahora, dice el texto bíblico, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Verso 22, Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Verso 23, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en este contexto es que realmente nosotros, por medio de las exigencias de la ley, no podemos adquirir la justificación. Es más, ¿eso quiere decir que la ley es mala? No. La ley moral es buena y de hecho para todos aquellos que hemos declarado por fe creer en nuestro Señor Jesucristo, la ley nos sirve de patrón moral para poder comportarnos en la vida. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma y lo que está diciendo el apóstol Pablo para nosotros hoy es que desde Moisés, pasando por los profetas hasta los días del Señor Jesucristo y nuestros propios días, es que simple y sencillamente ni usted ni yo podemos ser declarados justos por la exigencia de la ley. Nuevamente, no porque la ley sea mala, sino porque ni usted ni yo la podemos cumplir a cabalidad. Por eso es que no hay ninguno que sea justo. Y por eso nos aclara el apóstol Pablo que simple y sencillamente Dios nos hace justo o nos declara justo por un elemento sumamente importante. Nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Así que la gran pregunta que tenemos que hacer hoy, especialmente para aquellos que no han entendido esta dinámica a profundidad: ¿quiere ser usted declarado justo ante Dios? ¿Quiere ser declarado usted
recto ante Dios? ¿Quiere ser usted declarado acepto ante Dios? Sencillo. Ponga su fe, ponga sus ojos en el autor y consumador del amor, la misericordia, el perdón y la gracia. Fe en Jesucristo. Y de esa manera, entonces nosotros seremos declarados justos. ¿Por qué? Porque entendemos que la justificación de Dios solo se recibe por fe. Ya aprendimos en el punto anterior que no se recibe por mis méritos ni por mis logros. La justificación se recibe por fe. Y fe es creer. ¿Creer en qué y en quién? En Jesús de Nazaret, quien nació bajo mujer, nació en el contexto de la ley, dice Gálatas 4, verso 4. Pero también, como nos dice Juan capítulo 20, verso 30 al 31, debemos creer que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengamos vida eterna. Así que, queridos amigos, básicamente, para ser declarados justos, recuerde, en primer lugar, necesito entender o comprender o descubrir que la justificación de Dios se da no por mis propios méritos, no por mis propios logros, no por lo que tengo, no por lo que hago, sino que simple y sencillamente por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y la clave ahí es el perdón. Y en segundo lugar, para ser declarados justos, debemos entender que la justificación solo se recibe por la fe. Un tercer elemento que es de suma importancia comprender y ratificar, y es que para ser declarado justo necesito comprender que la justicia de Dios es un regalo gratuito no merecido. Repito, para ser declarado justo necesito comprender que la justicia de Dios es un regalo gratuito no merecido. Acompáñeme a Romanos capítulo 3, verso 24 al 26. El texto bíblico dice lo siguiente: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestro pecado. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justo a sus ojos cuando creen en Jesús. Y Dios dio eso gratuitamente. Querido amigo, no tenemos que hacer nada. Queridos amigos, esto no nos cuesta nada. Es un regalo de Dios. La justificación por la fe en Jesucristo es un regalo de la misericordia de Dios. Dios nos ama tanto que ha enviado a su Hijo único para que todos los que en Él creen, usted y yo, no se pierdan, sino más bien tengamos vida eterna. Y por eso este fundamento bíblico de la justificación, cuando lo enseñamos, cuando lo predicamos, cuando lo recordamos, nos invita a recordar que para ser declarado justo debemos comprender que la justicia de Dios es un regalo gratuito que no lo merecíamos. Ni usted ni yo lo merecíamos. Ya hemos leído Romanos capítulo 1, ya hemos leído Romanos capítulo 3 y hemos encontrado que no hay ninguno que sea justo, no hay quien haga lo bueno, todos se han perdido. El vocabulario eso es, la apatía está a la orden del día, la idolatría, la egolatría, la autosuficiencia, el narcisismo son valores cotidianos que definen a nuestra humanidad. No hay quien busque a Dios. Todos se han apartado a una. No han hecho lo bueno. No han buscado cómo agradar al Creador. Por eso, ni lo que yo tengo, ni lo que yo soy, ni lo que usted tiene, ni lo que usted ha logrado nos puede declarar justos ante Dios. Solo una cosa nos declara justo ante Dios, y es el sacrificio de nuestro Señor y el perdón de nuestros pecados, gracias a la justicia de nuestro Creador. Y esa justicia que no merecíamos es un regalo gratuito que usted hoy puede adquirir si no lo había entendido.
Qué maravillosa palabra, qué maravilloso mensaje que nos recuerda una y otra vez que no son por mis méritos, que no son por mis logros, sino más bien por lo que Dios ha hecho a través del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la obtención del perdón y ser declarados justos ante nuestro Creador. Un último punto que me gustaría compartir con ustedes y que no es menos importante. Y sobre todo cuando hemos comprendido los 3 puntos anteriores. No es por mis méritos, la justificación es solo por la fe y que la justificación es básicamente un regalo gratuito no merecido, es que para ser declarados justos, en cuarto lugar, necesito evidenciar la justificación de Dios en mi diario vivir. Repito, para ser declarado justo, necesito evidenciar la justificación de Dios en mi diario vivir o en mi diario caminar. Romanos capítulo 5, verso 1 al 11. El apóstol Pablo describe a aquellas personas que ya han entendido los 3 principios anteriores y les dice lo siguiente: por lo tanto, ya que usted y yo hemos sido justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vivo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el amor para con nosotros al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces ya hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como muestra nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo amigos de Dios. Qué maravilloso mensaje es este último punto. Usted y yo, si hemos adquirido esta justificación por fe, que es la salvación, nos invita a recordar que nosotros tenemos que evidenciar esta salvación en nuestra vida, teniendo paz para con Dios, viviendo en paz con los demás hombres, buscando hacer la voluntad de Dios en medio de la prueba, la tribulación y las dificultades, tener la plena confianza de que hemos sido justificados y vivir de manera digna como Dios quiere que vivamos. Este último verso que hemos leído o esta última sección que hemos podido comprender acerca del capítulo 5 del libro de los Romanos no solo nos recuerda que Dios ha mostrado tanto su amor que ha enviado a su Hijo, sino también nos recuerda que debemos vivir proclamando, predicando la esperanza del Evangelio. Debemos vivir proclamando y predicando esta buena noticia que nos reúne nuevamente con el Dios, creador de los cielos y de la tierra, creador de los hombres y las mujeres, creador de todo lo que nos rodea, creador de todo lo que vemos, creador de todo lo que somos. Dios exige de sus hijos, Dios exige de aquellos que han entendido la justificación por la fe, que vivamos en paz, que no nos cansemos de proclamar la esperanza, que anunciemos en todo momento, afuera y fuera de tiempo, en todo lugar, la esperanza viva del Evangelio, porque ya no somos condenados, porque hemos sido declarados justos ante nuestro Creador, el Señor de señores, por medio de los méritos de Cristo. Y la invitación es que tanto usted como mi persona
no nos cansemos de hacer el bien. Que tanto usted como mi persona no nos cansemos de anunciar la paz. Que tanto usted como mi persona no nos cansemos de anunciar el verdadero mensaje de nuestro Redentor. Solo quiero destacar una cosa: con Jesucristo basta. Solo Jesús nos declara justos ante Dios, y por eso quiero invitarle que donde usted esté, póngase de pie. ¿Y qué tal si entonamos esta canción que nos recuerda que solo en Jesús podemos ser salvos y tener la justificación de Él? Escuchemos. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Corremos a ti, Señor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Confesemos juntos. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Señor, estamos tan agradecidos por el sacrificio que hiciste en la cruz,
Porque si fuera por nuestras propias fuerzas, si fuera por nuestro currículum, por lo que tenemos, por lo que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, el hecho de adquirir la salvación y la justificación, nada obtendríamos. Porque tu palabra nos enseña que no hay ninguno que sea justo. No hay quien haya hecho lo bueno, todos se desviaron. Pero también tu palabra nos enseña que tú nos amas tanto, que diste a tu Hijo en sacrificio por mí, por ustedes, por todos los que estamos aquí alabando tu nombre. Y nos declaras justos, y nos declaras aceptos, y nos declaras hijos tuyos por el amor sacrificial de la cruz. Solo Jesucristo basta. Señor, hoy queremos agradecerte, honrarte y glorificarte por lo que tú haces, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú hiciste. Querido amigo, hoy yo quiero invitarle a que si usted no había entendido que por sus propias fuerzas no puede adquirir salvación, que usted lo pueda hacer por fe en Jesús de Nazaret. Hoy quiero yo invitarle a que si usted no había entendido que hay un final alternativo, ese final alternativo es poder adquirir la redención, poder adquirir la salvación, poder adquirir la vida eterna. Es por el sacrificio que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. Usted y yo hemos tenido salvación por la justicia de Dios, en que nos amó tanto, que Él muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso usted lo adquiere gratuitamente. Eso usted lo adquiere gratuitamente. Es la gracia de Dios haciendo efecto en nuestras vidas. ¿Qué tal si oramos? Y oramos para que, en primer lugar, todos aquellos que no han entendido que la salvación es por fe y que somos declarados justos ante Dios, podamos adquirirla y podamos recibir en nuestro corazón al Redentor, aquel que se entregó por nosotros en la cruz. Señor, gracias, porque hoy podemos entender que solo Jesucristo basta para ser declarados justos ante ti, para ser aceptos ante nuestro Creador. Y yo quiero pedir, Señor, por todas aquellas personas que no habían entendido que el Evangelio se adquiere no por nuestros méritos, sino por el sacrificio redentor de Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, yo te quiero invitar a que vivas en mi corazón y en los corazones de aquellos que te aceptan por fe para salvación, como el Señor de nuestra vida y como el Redentor que nos declara justos y aceptos ante el Padre. Señor, te recibimos como nuestro Salvador personal. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Y yo quisiera orar también por todos aquellos que se han olvidado de proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué tal si hoy nos desafiamos, tanto usted como mi persona, de orar por aquellos seres queridos, por aquellos familiares, por aquellos amigos que todavía no han entendido la buena nueva de salvación, la esperanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y oramos pidiendo sabiduría de lo alto para que podamos proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Evangelio de la justificación por la fe pueda ser un mensaje que salga de nuestras bocas, que salga de nuestro testimonio, que salga de lo que nosotros podamos decir a diario, que solo Jesucristo basta, que solo Jesucristo nos da esperanza de vida eterna. ¿Qué tal si usted y yo nos animamos a no cansarnos de dejar de predicar las buenas nuevas de esperanza a nuestros amigos, familiares y aquellos que sabemos que todavía no tienen a Jesús en su corazón? Querido Dios, hoy nos acercamos con un corazón humilde y pidiéndote perdón, Señor, si hemos dejado de predicar tu palabra. Pidiéndote, Señor, perdón si hemos dejado de anunciar este evangelio de la redención, de la justificación por la fe. Y yo te pido, Señor, por mi persona y por todos aquellos que están sintonizando la televisión, que se encuentran en los cines, que están en los diferentes puntos, o si inclusive están en las redes sociales. Te pido, Señor, para que nos ayudes a animarnos
y a desafiarnos y a exhortarnos a no dejar de cansarnos, de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a no dejar de decir que no es por nuestros méritos, sino es por lo que tú has hecho en la cruz, que la justificación se adquiere por fe, no por lo que nosotros hagamos. Y este regalo maravilloso, gratuito, no nos cansemos de anunciar la paz del Evangelio, la paz al mundo, el sacrificio de tu redención. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Estamos muy agradecidos con lo que hemos aprendido el día de hoy y más bien con lo que hemos recordado sobre la importancia de comprender la justificación por la fe. Y yo decía, citando algunos ejemplos de la Reforma Protestante, todas las cosas que se hacían en la Edad Media para poder adquirir los méritos de Cristo. Se pagaba por el derecho de tener la presencia de una parroquia o de una iglesia, se pagaba por la indulgencia, se pagaba por inclusive adquirir básicamente la salvación. Y hoy hemos aprendido que realmente nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada por la salvación. Ni siquiera los diezmos o las ofrendas son para adquirir la salvación. Más bien el diezmo, la ofrenda, es un acto de adoración por lo que Dios ya ha hecho gratuitamente a favor de nosotros por declararnos justos y redimidos. Por lo tanto, hoy quisiera, para todos aquellos que han entendido la justificación por la fe, invitarles a adorar a nuestro Señor y adorarle precisamente con lo que Dios nos ha permitido tener, poseer por pura gracia, por pura misericordia. ¿Qué tal si oramos por la ofrenda como acto de adoración, recordando que esencialmente todo lo que usted tiene, lo que yo tengo, le pertenece a nuestro Creador? Señor Jesús, te damos gracias porque hoy lo que somos y hoy lo que tenemos se debe principalmente al sacrificio que tú has hecho en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque hoy hemos aprendido que la justificación que nos declara acepto ante ti nos permite adorarte y nos permite agradecerte lo mucho que nos has dado, sobre todo la salvación, pero también los bienes que nos has permitido tener para exaltar tu nombre, honrar tu nombre y declararte como nuestro único y suficiente Salvador. Oramos por esta ofrenda para que sea destinada en los lugares que tú quieres que se destinen, que sea de bendición para muchas personas y para el engrandecimiento de tu reino. Que esta ofrenda sea en olor fragante ante ti y que sea un acto de profunda adoración. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En sus pantallas aparecerán los números de cuenta en las cuales usted puede depositar lo que Dios ha puesto en su vida y lo que usted ha preparado de antemano con el corazón, tal cual como lo expresa 2 Corintios, tanto el capítulo 8 como el capítulo 9. Ninguno dé por obligación, ninguno dé simple y sencillamente porque quiere o cree que puede adquirir la salvación, más bien dé con el corazón agradecido como un acto de adoración. Muchas gracias.